Hola amigos, Hola. bienvenidos a esta su sección favorita llamada A lo Silvestre. Porque aquí decimos las cosas nomás porque podemos. Exacto. Y pues en esta ocasión, aprovechando la temporada de brujas, pues venimos a hablarles de cosas macabras, interesantes, bien divertidas, sobre todo bien divertidas, Bien salvajes. bien salvajes, ¿cómo de que no? Bien silvestres. Porque a eso venimos. Sí, está bien. Ah, sí, silvestres. Bueno, silvestre salvaje, ¿cuál es la diferencia? Sinónimos. Es lo mismo. Y pues bueno, amigos, entonces en este día, en esta noche tenebrosa, hablaremos sobre las brujas. Ñaca, ñaca. Ñaca, ñaca. Aquí. Y pues bueno, vamos a empezar. No sé, pues a lo mejor por el origen o por un intento de hacer un rastreo hacia el origen, porque es un tanto complicado realmente situarlo en algún punto específico. Pero bueno, hay algunas fuentes que lo remiten como a la mitología griega, romana, donde hay pues ya cierto avistamiento de algunas figuras como brujas. No sé, ¿han visto Hércules? Sí. ¿Yo la serie o La película de Disney. ¿Quién ¿No? sería la bruja ahí? ¿Ves que hay como los oráculos. estos oráculos, ajá, Cierto. que veían, tenían como el poder de la adivinación y ese rollo? O sea, como que no eran como tal vistas como brujas, pero no sé, algo similar a lo que ahora podemos concebir, pues era eso en aquel momento. Y también hay un libro de Samuel donde hay una bruja de Endor, donde también es una señora que tenía el poder de la adivinación y que también decía, o sea, como tipo oráculo, pero ahí sí la nombran bruja. Y era, pues sí, esta como figura de una mujer que tenía ciertos poderes místicos sobre, pues algunas sobre los elementos naturales, y también como que tenían el poder de hacer pociones para ciertos fines, como curar, pero también hacer daño, o sea, como venenos. Pero bueno, no con el fin por sí de matar, sino como de ayudar a la comunidad para que pues evitaran como tragedias más grandes. Era como una figura solidaria, digamos, hasta ese momento. Yo pensé que ibas a decir ayudar al pueblo a que se vengue. Pues también, si venía bien a los propósitos del pueblo, ¿por qué no? Perfecto. Eso sí me interesa. Eso sí nos interesaba. quiero esa. Y precisamente en la Odisea de Ulises, ahí viene como esta característica de que era una mujer herbolaria, que tenía pociones, que también convertía a hombres en cerdos. Ay, chis. Tenían el poder así de tirar un rayo láser y transformar los cuerpos en animales. Ajá. Santo Jesucristo. Sí, qué divertido, ¿no? Pues ¿Dónde se comprará ese rayo láser? Un rayo láser. ¿Dónde lo venderán? Hay que hacer un conjuro, yo creo que a lo mejor por ahí nos sale algo. Y pues bueno, ya de ahí venía como este cambio de que ya no era como tal un oráculo, sino que se mezclaba con otras cosas como la hechicería. Pero bueno, hay lo que ahora se conoce como aquelarres. En aquel momento eran así como pues reuniones, así como pues nada más para cotorrear. Bailaban, cantaban y hacían como ciertos rituales no tan complejos, sino nada más como de agradecimiento y un tanto también como de ofrenda a la fecundidad de la tierra. Como para que se dieran las siembras, agradeciendo también como a los elementos. Era como una cuestión bien, pues yo lo veo así como natural, ¿no? Porque conexión con la tierra, conexión, ¿no? Ajá, con la madre tierra, y precisamente como hacer esto de
pues que vengan las lluvias, que la tierra esté fértil, que se den los alimentos y todo eso, como en las épocas anteriores. Y pues ya después hay como hay un hoyo negro En la historia. en la historia De la humanidad. de la humanidad, así bien feo, Como precisamente, casi no y pues así se conoce, ¿no? Como la época del oscurantismo, donde hay esta cuestión del la como dijéramos, proliferación de la demonización de las prácticas. Ya no era visto como una cuestión natural en esta conexión con el todo, sino que ya tenía que ver con el demonio. Y pues ya ahí fue donde todo se fue al carajo. Precisamente, pues en esta diferenciación, ¿no?, que mencionabas al inicio, era como un origen natural, incluso histórico. No era como la palabra bruja, pero ya existía el concepto, ¿no? E incluso eran hombres o mujeres visualizados como consejeros del rey, como agüeros, no de agua, sino adivinos. Sí, traer el agua. Es que también sus cantaritos, ¿verdad? Que le daban de beber al rey. ¿No? Agüeros, o sea, que traían las buenas nuevas o las noticias malas, ¿no? De chismosos, le diría. Pues sí, ¿no? O sea, El BMA. psicólogo. Secreto, amiga. ¿Seremos hechiceras? Tú dime. Quédense al siguiente capítulo. Sí, o sea, como mencionabas, ¿no? Precisamente todo radicaba en esta como manipulación o uso de aquellos medios naturales que tenían como alrededor, y precisamente en esta etapa del oscurantismo, pues en qué contexto se vive, ¿no? Hay una proliferación pues de esta parte como religiosa tradicional, si pudiéramos llamarlo, y esta demonología, ¿no? Es decir, darle un significado pagano, un significado de pecado a ese tipo de actividades, ¿no? Y una diferenciación a que ya no es como algo que realizaban hombres o mujeres, como hechiceros o chamanes o consejeros o agüeros. No de agua. No de agua. Sino Anotado. ahora meramente como este concepto de bruja, ¿no? Esta bruja que es demoníaca, esta bruja que realiza pactos, esta bruja que es pecado ante la tradición religiosa y que es un delito, porque en este contexto, pues, ¿quién tiene como pues esa autoridad, ¿no? Está mezclado esta cuestión política con la religión, y empieza pues una persecución, ¿no? Meramente a esta llamada casa de brujas, ¿no? Entre pues los delitos de ser bruja entraban como estos pecados de la herejía. La herejía es como salir fuera de lo ortodoxo, o sea, no pensabas igual que nosotros, hereje, ¿no? Esta cuestión idolátrica. Dios debe estar, bueno, el Dios de ese Dios que nombraban, Dios debe estar por encima, ¿no? O sea, si tú implicas como algún otro tipo de pensamiento que no sea esto, o sea, igual como lo hereje, ya vas a ser idólatra, ¿no? Y esta cuestión, pagana, porque era ritual, o sea, ¿por qué haces esto? ¿Qué es eso de reunirte con tus amigas en la noche, ¿no? Es una aquelarre. Están invocando a Satanás, ¿no? Ay, qué caray. Entonces, precisamente esta Nomás cuestión... estábamos cantando en inglés. No mataba la de la cereje. Todo normal. No era eso. La cereje. Bueno, pues el aquelarre, pues era como este grupo de mujeres, ¿no? Que precisamente pues hacían como tipo de rituales, pero ya en base a este concepto demonológico, y era como de, pues es que las mujeres copulan con Satanás, ¿no? O sea, están ahí haciendo cosas promiscuas. Las mujeres cometen infanticidio, ¿no? Sacrifican a los hijos. Las mujeres brujas generan enfermedad, generan maldición, generan muerte donde están, y son promiscuas, ¿no? O sea, todo está mal, todo merece ser como castigado, ¿no? Entonces entra como pues precisamente en esta parte, si pudiéramos llamarlo como
de persecución por ser mujer, pudiéramos llamarlo así, porque no había como brujos, eran como brujas, ¿no? Y precisamente con características que ya no meramente representaran como esto fuera de lo natural, sino vamos a esta cuestión del comportamiento, estas conductas que desafiaban como autoridad, ¿no? O sea, la autoridad es la iglesia, desafías, el hombre es representación de Dios, de la iglesia, desafías al hombre, hereje, ¿no? Bueno, entonces, como les mencionaba, al final de cuentas este concepto de bruja viene a ser como pues esas mujeres que están fuera de lo ordinario, fuera de lo ortodoxo, mujeres que no van a encajar con los estereotipos como de la época, mujeres que cuestionaban pues la autoridad, mujeres que tenían pues esta representación o manifestación de inteligencia, ¿no? ¿Cómo vas a ser más inteligente? Claro que sí. Y el uso de recursos a su alrededor, a lo mejor como esta cuestión medicinal o de brebajes, pues era totalmente reprobado. No sé, ¿qué piensan de eso? Pues, Amistades. como el ejercicio de la libertad en todo eso, ¿no? Porque era, en un momento le comentaba a Dulce como esta cuestión de, por ejemplo, de la libertad sexual, ¿no? Como todo eso está en tabú, todo está como no puedes hacerlo cuando tú quieras o es cuando te cases o como estas cuestiones, y con mujeres que deciden desafiar eso y decir por qué y lo ejercen, es una bruja, porque ¿no? Y pensaba como en estas cuestiones, pues en esa época que tantas enfermedades hay de transmisión sexual, y bueno, pues ese mismo ejercicio, digamos que no está mal, pero pues no está tan cuidado. Es bueno, que se contrajo, que desencadenó todo esto, y concuerda con esto que estás comentando, ¿no? Son las que por su culpa traen enfermedades, o sea, pero no es como de la sociedad puede contraer esta enfermedad, porque pues no, en esa época no había tanto desarrollo. Es como en específico la que decidió ejercer su libertad sexual, y es ella la que trae la enfermedad, ¿no? Y como la connotación de la segregación que trae eso, porque es como tú, ¿no? O sea, sí. Y también cuanta mujer que ha desarrollado ciencia, que ha creado, que ha inventado, que ha innovado, y que se ha quedado en el anonimato porque era esta cuestión de no, tú no puedes porque tú eres mujer, ¿cómo vas a estar pensando más que nosotros? Y la destrucción de eso, decirles brujas, porque ¿cómo vas a eso que haces es sobrenatural? O sea, no va con pues nosotros hombres no podemos, porque tú sí, no tan así, pero sí es como en ese concepto, ¿no? De, pues, si no es el diablo, al diablo le aconsejo eso. Y luego también me daba risa y le comentaba, coraje y risa, le decía a Dulce, como esta cuestión de, si obedeces, tienes que obedecer a un Dios. Si no obedeces es porque estás obedeciendo órdenes del diablo. Entonces es como esta cuestión de a fuerzas hay alguien que te dice qué hacer. O sea, no piensas. Ajá, no. ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas? Y yo así de... Pero esta cuestión de, como decías, de machismo, de por qué el hombre tiene que estar de los dos lados, porque es como, o es... Si no es por un lado, va a ser por el otro, pero que vas a obedecer a un hombre, vas a obedecer a uno, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, una figura femenina en cuanto al demonio religioso, no, o sea, no son subordinados, no es como tal, ¿no? Entonces, como también esta cuestión de, o eres una persona que no puedes pensar, y si te pones a cuestionar o a innovar y hacer más cosas, pues entonces pues, forzosamente eres bruja, porque no tienes la capacidad para hacer eso. Entonces está esa cuestión bien fea, ¿no? Y que al final se preserva, digo, ya no te dicen bruja, o bueno, no sé, quizás sí. O a ti te dicen mira, pero que tengo mi detrás. Pero es algo que se conserva.
conserva a nivel cultural todavía. O sea, hay otras formas de designarte, pero al final es el mismo, pues el mismo concepto, las mismas condiciones bajo las cuales te señala, ¿no? Al final de cuentas. Y está bien feíto, está bien feíto. Bueno, no sé si ya hablo de mi personaje, ¿no? Todavía no. Yo no. Estamos diciendo. Ok, entonces no me acelero. Aquí se lleva un guión. A ver, por favor. A ver. ¿Cómo están los ensayos? No, No te está aconsejando bien el... rayos. No me ¿cómo me dijiste? ¿Cómo era? Te digo. Bueno, Que hablaba como del concepto, como en tal, o sea, ¿qué significa bruja? ¿Alguien lo investigó? ¿O existe? Yo leí, pero se refería a una ciudad, porque hay Sí, la ciudad de de brujas. brujas. Y decía algo así como un puerto o algo que amarra en esto, de donde se sujetan los barquitos para que no se vayan. Eso. Eso. Ajá. Pero daba ese significado a la ciudad. Pero como tal, para la palabra bruja, porque sí lo investigué. Es que yo encontré uno, pero decía lo que era de un pez escuálido del mar, de no sé qué. Como que eso no es lo que estoy buscando. Ajá. Sinónimo de lechuza. Como que no, ajá, Sí. lechuza, pero no hay como algo en sí que te designe No, qué y show. el único significado que hay es de la Real Academia y ya está asociado a esta cuestión de hechicería y a la que causa mal. Rayos. O sea, yo es lo que quería como rastrear, si existía un antecedente de bruja antes de que se mitificara o se hiciera como un concepto, pues sí, un tanto es que desde el misticismo, no sé. nace ya directamente como el En eso. paganismo. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno, lo que checamos una vez, una Un sola día. vez, un día por ahí, es que, por ejemplo, estas cuestiones que hablaba Cintia de el oráculo, sí eran bien vistas, sí eran consultadas, incluso en Egipto traen esta cuestión de la magia, de los magos. Es que eran consejeros, Eran eran siervos. exacto. Y no había problema. Sí, No. yo también leí eso. Pero resulta que cuando entra No me el enoja. cristianismo es cuando se empiezan a hacer estas... Ok. Pues desde ahí del cristianismo es cuando se empieza Sí. a satanizar dentro del cristianismo y entonces el paganismo y esto de la Ay, herejía muchachos. y es como todo. Y como todos sabemos, el cristianismo se impuso porque se impuso. Entonces es Ujú. de ahí fue como todo esto de lo mítico, el escurantismo, de la hechicería y Claro. eso de todo lo profano, todo lo que no se puede hablar. Sí, porque justamente cuando estaba yo como localizando como ciertas fechas o momentos, justamente, o sea, como todo va después de la implicación del cristianismo, o sea, de la religión. Ujú. Más antes yo no encontré como otra cosa No. que pudiera dar cuenta. Fue hasta aquí dice. Aquí dice, amigos. Para ver quién dice Siglo primero. siglo XV. Ok. Donde ya hay una denuncia y hay esta satanización precisamente como a los encuentros, A a los ciertas actitudes, actividades. a ciertas prácticas que ya se realizaban desde hace mucho. Que en siglo XV son 1400 y algo, ¿no? O sea, ¿cuántos años antes estaban Sí. practicando cosas y hasta los pinches 1400 a alguien se le ocurre decir que esa cosa es del diablo? Y precisamente tiene que ver con estas cuestiones que se empezaban como a construir. Creo que todo lo social, pues sí, tiene un montón de peso, porque precisamente estaba como la cuestión, pues mal, digamos, ¿no? La cuestión económica, las cuestiones de salud, estas luchas por territorio, las cruzadas, por la religión. Entonces había como un montón de desmadre. Y como, ¿a quién le vamos a echar toda la culpa? Pues al diablo. Claro que sí. No son los hombres los que toman malas decisiones, Es el diablo. Es el diablo que viene a traer cosas, A sonsacar con una a mujer. sonsacar a las mujeres Que para manda. que Claro, hagan sí. desmadre. Sí. Y precisamente del siglo XV al XVII se crea la Santa Inquisición. Sí, sí. Y pues sí, precisamente son de aquí de donde sale un texto que es con el que cazan a las brujas por años. Creo que son décadas las que pasan persiguiendo
mujeres en su mayoría, también hombres, pero eran muy poquitos hombres, eran más mujeres. Y me daba buen de risa porque no te podías escapar. Es lo que me decías el otro día, ¿verdad? No, o sea, si te declarabas culpable, pues era porque ya te arrepentías, ¿no? Y pues sí, eras bruja. Pero si decías que no, pues entonces era peor porque no sentías ni remordimiento. Y entonces también eras bruja. O sea, que como que por todo eras bruja, ¿no? No tenías escapatoria. O sea, no podías liberarte ya del juicio que ya alguien te hacía. Y no necesitaba pruebas. O sea, solamente con decir que lo eras ya. Y te ponían en juicio. Y la mayoría de las veces, pues sí, o te quemaban o te ahorcaban, dependiendo de en qué continente estabas. Como Pero, la cuestión de esa donde te aventaban al agua con piedras. así, y si flotabas, Como el huevo cocido. O sea, ¿por qué no? Si sales Sí. viva es que eres bruja. ajá, Te y quemamos. si no, sí es cierto, si te ahogabas era que entonces eras inocente, Ajá. pero Pues pues ya ya estabas muerta. muerta. Nos equivocamos. Sí, Una disculpa. perdón, si usted ¿Cuántas veces dispense. hemos escuchado eso? Y precisamente como que es bien interesante porque o sea, imagínense, una mujer en los 1400, con esas pinches condiciones sociales, ¿a quién le iban a dar ganas de tener un hijo? No. Con las enfermedades de transmisión sexual, con el alto índice de mortalidad infantil, con la esperanza de vida que no llegaba ni a los 50, con las cuestiones económicas, los abusos, o sea, no está muy lejos de la actualidad. pues no. O sea, sí. No, digo, imagínense porque lo vivimos ahorita, ¿no? No hay donde dura hasta los 27. No se Sí, podrá. ya aquí, párenle. Pero precisamente como pues las mujeres empiezan como a hacer algo, ¿no? Como a decir, pues no, o sea, esto no está bien, las cuestiones como del control social, y empiezan bueno, más bien ya se hacía desde antes, ¿no? Como este control de la natalidad, que usaban como ciertas pociones que eran anticonceptivas, que también en algunos casos realizaban abortos. Y pues era un control natal, ¿no? Al final de cuentas. Pero No sé cómo esto lo ven venía pues precisamente como en contra de lo que la familia debe ser, de lo que el Estado quiere, de lo que la iglesia quiere, pues porque necesitamos más manos de obra. Sí. Hombres pero, para pues, la guerra también. Hombres para la guerra. Porque era como también esa cuestión, ¿no? Tenía que haber más niños porque pues iban a la guerra a conquistar territorios, quién sabe si regresen o no, y entonces quién se quedaba a arar la tierra o quién se quedaba a cultivar, porque era como pues quién, o sea, tampoco la mujer estaba como capacitada para eso, al parecer. Parece que para nada. Solo para tener hijos. Solo para tener hijos, maldita sea. Eso te tenía que salir hombre. Ah, sí. Sí, porque si eran Faltaba. mujeres valían madres. No manches, sí. Chale. Sí, está muy feo esa situación. O sea, todo aquel que hace uso como de los medios y que es diferente, ya implicaba como en ese perfil, ¿no? Incluso era como una función, era aceptado, por ejemplo, no era una función. Tú vas a ser alguien a quien voy a consultar, por ejemplo, los reyes era como tenían a su consejero, a su mago de confianza, era como de cómo me va a ir, y andaban ahí, no sé, lían los caracoles o el café, no sé, y ya era como algo que pues iba a salir bien o algo que no. En la de vikingos, el sabio les lame la mano. Santo Jesucristo. Ah, no, pero ese era para cobrarse. Bueno, A través de los sueños, ¿no? Algo les decía, a través de los sueños, sí. Ay, perdón. Me confundí. Solo quería mencionarlo, que vi el capítulo. Sí, es que era bien interesante ver al brujo. bueno, pues es que esa es como la función del oráculo, un intermediario ante esas situaciones. Va. Pero igual, por ejemplo, en México está esta cuestión, ¿no? Como la diferencia entre las brujas santeras o las que son claro. chamánicas, no sé si se... Magia blanca. Sí, sí, magia blanca.
y las brujas estas que sí se pueden como transformar en... Las brujas les dirían aquí. Sí, está bien interesante brujas. cómo puede ser una bruja Una bruja. de las que no. Es que es el uso de la magia, nada más que hay una diferenciación de la magia blanca o la magia oscura. La magia blanca es como para un beneficio, entraría como el chamán o el hechicero, que son para el uso de un bien como a la comunidad, ¿no? Como decía Dul al inicio. Y entraría como esta cuestión de tómate esto, te embarro un huevo, no sé, como esas cosas, ¿no? Que hay como... Te agarra pirulazos. No sé, esas cosas como de un bien, ¿no? Te voy a hacer una limpia. O sea, aquí en México, pero hay también como estos trabajitos oscuros, que es como... Ya no sé de qué estás hablando. No, deja la imaginación. Te refieres a un pacto. No, o sea, como por ejemplo esta cuestión de magia negra, ¿no? Que es como de generar un mal hacia el otro. Sí, que fíjate que esta vez se me hizo bien interesante porque en todas las clasificaciones que había de brujas había la que era bruja blanca, bruja negra, bruja gris, porque que podía manejar las dos magias, blanca y negra, y había otra que no recuerdo el nombre, pero decía algo así como de trabajar desde la oscuridad y que no era una cuestión de maldad, sino que es como desde ahí como trabajar cosas, no sé si buenas, pero que no necesariamente tendrían que ser malas o cuestiones con el demonio. Y se me hizo también bien interesante eso, porque es como estas cuestiones filosóficas de cómo también como la cuestión de la oscuridad también está ligado a esto de las brujas, ¿no? Porque es como todo lo oscuro tiene que ser malo. Y ya vimos que no todo lo claro es bueno, ¿no? Vayan a ver Midsommar y van a ver que allá está luz y está bien tenebroso. Y dar tu miedo. Muchísimo miedo. Sí. Entonces, como esas cuestiones también, como la clasificación que era eso de manejar las dos, o también manejaba la bruja roja, que era como la que tomaba sangre para rejuvenecer, y hacía otras cuestiones como era la más como solicitada, porque era como muy, de libertad sexual, era la más atractiva, y como en otras cuestiones de sensualidad, de pasión, y bueno, como que era la más relacionada a la cuestión de los vampiros. Entonces era como todas esas como vertientes de brujas que se fueron dando, y pues dije, ¿con cuál estaría chido? Así, ¿de cuál desciendo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi linaje? Había una que no me acuerdo cómo se llama, perdona que no me acuerde, pero decía que ella era la bruja que se admiraba por ser libre, porque incluso no se juntaba en aquelarres, era como independiente. Sí, era bien independiente, era yo me rijo por lo que yo quiero, por lo que yo sé, yo cuestiono y tengo, digamos, como cuestiones con las cuestiones de autoridad, de la ley y todas esas cuestiones. Yo quiero ser esa bruja. De ahí venimos. Sí, yo ¿Te gusta la que la ring? no sé. Para echar a veces- cotorreo. A ver si te gusta echar cotorreo. A veces, bueno, depende. Depende del tema. Sí, El depende. día, la hora, yo creo que también. ¿verdad? El clima. Sí, también. Sí, depende. Sí, luego no hay van a- factores. Una que la ha recitado, por favor. Nos agendamos. Con anticipación y como con contexto, ¿no? Porque si no, como que no da Si no, a ganas. mí no me dices de qué va a tratar, no voy a. Yo no voy. No voy a traer tiempo. Como que no traigo mucho texto. Voy de paso, Sí, dice. de paso nomás. Sí. Entonces, hablando de mujeres brujas, Ahora. ¿qué bruja eligieron? Me representé. Vengo en mi Yo me era, dice. Tengo yo. Yo estaba checando, bueno, en realidad como que venía un tanto al tema cuando, bueno, no sé si han escuchado, pero hay mucho como la historia o la leyenda o no sé cómo se le llame, de que las brujas se llevan a los niños. De que tienes que poner unas tijeras volteadas y que no sé qué tantas según para que no se vaya. Bueno, pues entonces yo estaba buscando sobre una bruja y creo que encontré una como
conocida, que es La Bruja de Blair. Hay una película como enfocada a esa leyenda. Y de ahí viene como este mito de que se lleva a los niños y que tienes que poner una tijera y que no sé qué tanto, y que ya lo chupó la bruja y no sé qué tanto. Porque ella estaba justamente en un pueblo que se llamaba Blair y era una mujer que pues vivía en su casita como la de todos, ¿no? Pero era una persona que tenía como mucho interés por la ciencia. O sea, le interesaba bastante como la cuestión de la medicina, la herbolaria y esas cosas. Y un día se le ocurrió como empezar a investigar sobre una enfermedad. La verdad es que no me acuerdo exactamente qué enfermedad había como ella presenciado, vivido o escuchado, algo así. Y el chiste es que empieza como a tener cierto interés y comienza a hacer como investigación. Entonces comienza a hacer como ciertas situaciones como con la herbolaria primero y después comienza a ver como con cuestiones del ADN. Entonces comenzó a buscar como pruebas de sangre en ese sentido como de, pues sí, como de hacer cierto experimento con sangre de otras personas. Y era un pueblo donde había muchos niños. Entonces ella comienza como a ser amigable con los niños, empieza como a tener cierto implicación en juegos con los pequeñitos y demás, y aprovechaba esos espacios para, no sé, de alguna herida o demás, tomar sangre de esos niños. Entonces, cuando los niños lo manifiestan, como que cuando tenían un accidente o cuando había como sangre de ellos, ella se interesaba por ello y la tomaba, pues los papás se alarman, ¿no? Como de, ¿cómo que te estás llevando sangre de mi hijo? Entonces se empieza a formar como en el colectivo, pues una psicosis toda ahí intensa entre los papás de eso es malo, les va a hacer una brujería, ¿no? Algo malo, un maleficio, una maldición, ¿no? Entonces se empiezan a alarmar todos y se empiezan a complotear, por así decirlo, y la quieren sacar como del pueblo. Entonces, pues sí, empiezan como a hacer entre voces cierto chisme, por así decirlo, de, pues es que ella es no sé qué y no sé qué le va a hacer a los niños, no sé. Y ella realmente sí lo apalabra, o sea, es que yo estoy haciendo esto, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y por qué con la sangre de los niños? Y todo alarmado, ¿no? Entonces un día toda la comunidad se pone de acuerdo y la despojan, ¿no? Como del pueblo, y la amarran como a una cosa de madera o no sé qué, y la avientan por un lugar donde estaba nevando, era un lugar donde nevaba, y la avientan, o sea, como a su suerte, y la idea era que se muriera de frío, ¿no? Y ahí quedó, o sea, la avientan, se va, ya nunca vuelven a saber de ella, como que de alguna manera desaparece, no saben qué pasa con su cuerpo, y después empieza a haber como cierta situación con los niños que se empiezan como a, pues no sé, también había como condiciones pues de frío, de precariedad, porque era un pueblo muy pequeño y demás, pues empieza a haber como cierta tasa de mortalidad en niños. Entonces como que todo lo atribuían a es que ella, porque no sé qué, o sea, no pueden como asumir como a ciencia cierta de que haya sido ella, pero pues ya como la antecedente empiezan a creer como ideas de que ella tiene la culpa, de que dejó un maleficio, de que no sé qué tanto, y entonces se le empieza a designar que ella era una bruja. Entonces pues se crea todo el mito de la bruja de Blair y de ahí se agarran, empiezan a hacer una leyenda y después lo vuelven primero un cortometraje y luego lo hacen una película. Y entonces de ahí sale la película de la bruja de Blair. Pero pues todo inició, justamente como lo mencionábamos hace rato, por el interés de algo, ¿sabes? O sea, como de, pues ella no estaba haciendo como en sí algo malo, tenía el interés de desarrollar algo que pudiera beneficiar a curar algo, pero pues no sé, o sea, como que causa alarma no sé si la función en la que lo hace, pero yo creo que hay un trasfondo de eso, o sea, es más como con la condición de, pues es una mujer que vivía sola, que de alguna manera, pues la condición del género, y pues que estuviera interesada en índoles como médicos, ¿no? Como de cura, sobre las enfermedades y demás, era algo como que no, pues ¿cómo va a ser, no? Eso no puede pasar. Y pues de ahí se origina el mito de la bruja de Blair en 1723. Aparte viene dobles morales, ¿no? Que idea ¿cómo le va a hacer eso a los niños? Como si ellos cuidaran mucho a los niños. ¿Qué hacía tu hijo allá? Es como,
Sí. le vaya a decir algo a mi hijo y no, ni siquiera sabías dónde estaba tu Sí. hijo. Sí, sí. A ver, ¿cómo se llama? Fecha de nacimiento. Seguro que ni te acuerdas. Ni te sabes su CURP. Muy buena táctica. Yo no me la sé. Yo tampoco me sé la Yo sí misma. me sé mi CURP, ¿sabes? Digo, se Sí, crean. me la sé de memoria, dice. Sí, me De sé de tanto memoria. trámite que hice. Para que vean. Qué triste. Burocracia. Pura burocracia. Bueno, así, a grandes rasgos, ese fue mi relato de la bruja de Blair. Qué perrón. Está bien chido. Vean la película. Ya después lo hacen, pues, una cosa, pues, ya bien, Sí, bien de ominosa, miedo. de miedo, ¿no? Pues ya dices, no manches, ¿no? Porque después la película trata como de chicos que van como a investigar el pueblo y ya como que se quedan varados y de repente como que les pasan cosas extrañas, así, ¿no? Y se empiezan a desaparecer como de repente, así. Entonces ya dices como que eso no era así. Pero bueno, eso vende. ¿Qué andaban haciendo? Incluso, ¿sabes? Como esta cuestión repetitiva, porque ahorita que lo estabas diciendo me sonó muy familiar a lo de la dama de negro, como esa cuestión de que desaparecen niños. No me acuerdo si tiene la connotación de bruja, pero sí es como esta cuestión de que ay, no me acuerdo muy bien, si la persona ve a la dama de negro, entonces él ya está condenado a que su hijo muera. Y de ahí como que se desarrolla según la cuestión en el pueblo. No te sabría decir. No te voy No manejando el dato. Bueno, vean la película, pero yo les recomiendo más la obra de teatro. Está Bien. mejor que la misma película para mí. Y todo se desarrolla en la obra de teatro. Desarrollan todo por una persona que fue a entrevistar, me parece, y entonces lo quiere representar a su familia. Entonces se supone que todo lo que narra es a partir de eso, como lo que pasó, lo que investigó, lo que encontró. Y ya en la película pues sí sale, no me acuerdo cómo se llama, el que hace a Harry Potter. ¿Daniel Radcliffe? Sí, voy a creerles porque no sé. Sí. Bueno, pues él sale como el investigador de los casos en este pueblo y como que pues ya como esta cuestión ya más desarrollada de lo que ocurre en el pueblo y por qué se origina, pero traen esta cuestión también de una mujer que se lleva niños. Entonces, Sí, está bien raro esa onda de los niños con las brujas. Yo digo que mejor hay que hablar de Harry Potter. ya que lo mencionaste. Ya que lo mencionaste, mira, déjate cuento. Aquí traía preparado mi escrito. De Harry Potter. 8 películas resumidas. 8 películas resumidas en 3 renglones. Y la Hermione dice. Termina diciendo que Ron y Hermione. Bueno. Bueno, creo que es muy interesante ese relato de la bruja. Hay que ver la película, amigas. Necesito verla. Pero de día. Sí, porque me da miedo. Bueno, He visto las dos, te decía. bueno, la mía es Drogados. una bruja un poco, pues más como a la modernidad, no actual, pero sí, no como tal una connotación de bruja, pero sí en función. O al menos esa fue mi percepción acerca de, pues, esta función de libertad. Aquella mujer que es bruja es la que rompe, ¿no? Como eso establecido, como lo hemos mencionado. Y una bruja connotada por mí. Yo la nombro. Yo la nombré. Es, Es sí, ya sabes, un creador del imaginario. Es Slow Andrea Salomé, escritora y psicoanalista rusa. Claro que sí. La tomo como ejemplo precisamente porque es una mujer que rompe, ¿no? Rompe paradigmas, incluso es una mujer que se relaciona con diferentes filósofos de la época y es crítica a su trabajo, genera diferentes obras dentro de la cuestión psicoanalítica. Pues fue una de las primeras mujeres en estar en ese círculo, ¿no? Fue discípula de Sigmund Freud. Se codiaba con Nietzsche, con Paul Ricoeur. Entonces, no solamente, bueno, al investigar como de ella, de su biografía, por eso me nace como esta necesidad de connotarla como bruja, porque precisamente después, digamos, de una cuestión más moderna, a ella se le sigue como recordando
bueno, digo, nosotros tenemos como acceso dentro de la formación, ¿no? Que tenemos, pero a ella se le recuerda por ese amorío, que ni siquiera fue como amorío. Lo batió. Sí, exacto. Sí, de hecho, pues sí, no hubo ahí. No hubo nada. No hubo nada. Pero, o sea, se conoce por eso, ¿no? Como por esta libertad, que así la nombraban, libertad en su forma de relacionarse. Es que cómo lo rechazó, ¿no? O sea, a Nietzsche, o sea, ¿qué onda, no? Se casó, pero ella mantuvo un contrato, dijo, tú y yo nos vamos a casar con ¿cómo se llama este señor? Friedrich Carl. Tú y yo nos vamos a casar, pero vamos a mantener celibato, ¿no? Tú y yo, nada de nada. Entonces, pues fue sí, pues ya no puedo como, ante esa presión, porque era una presión como del matrimonio, bueno, voy a buscar una libertad en forma de matrimonio, ¿no? O sea, sí me voy a casar, pero a mí no me vas a ver, ¿no? Voy a andar de viaje, y pues tú y yo nada de contacto, ¿no? Entonces, de alguna manera, al hacer como esa investigación entra como esta polaridad también, ¿no? Como aún ya se supone fuera de estas cuestiones paganas, ya no tradicionalistas, aún en esa modernidad y en ese círculo donde ella se desenvolvía entre, pues, pensadores ilustres de la época, aún repercute un poquito esta situación, ¿no? Del ser mujer, al ser la primera, al ser distinta, incluso por su propia familia, ¿no? Se escandalizaban porque ella andaba de viaje, ¿no? Con sus dos amigos, que al final su idilio era como intelectual, pues vamos a compartir intereses en la filosofía, en el arte, pero pues estos chicos acá les ganó el enamoramiento, ya no se pudo, ¿verdad? No se armó. Sí, ya no se armó eso que quería esta Salomé. Pero bueno, al final de cuentas, precisamente ella es una bruja porque busca esta autonomía en su pensamiento, autonomía en su persona, en sentimental incluso, ¿no? Pese a las condiciones sociales de la época y como incluso en los contenidos, léalo, se llama el erotismo, empieza a hablar acerca de la sexualidad femenina y es como una contraparte a ese concepto de la mujer en esa época donde precisamente venimos hablando, es que una mujer que sale fuera del ordinario ya tiene que ser condenada, ¿no? Y precisamente ella se atreve como a hablar de eso, o sea, la mujer no tiene su valor en la maternidad, la mujer no tiene su valor en la virginidad, ¿no? O sea, no te define. Y empieza precisamente a hablar como de esta cuestión sexual y el desarrollo de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, la exploración de la sexualidad y precisamente pues viene a ser esa bruja que admiro. Orgullosa. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, esto que les comparto, creo que tiene mucho que ver con, pues precisamente ahora, ¿no? Como desde la antigüedad ha sido este desarrollo del concepto de bruja y como al final, ¿no? Tú lo decías bien, se sigue percibiendo de repente pues estas diferencias o ya no se nombra bruja, pero lamentablemente seguimos como con estas cuestiones oscurantistas, pero mentales. Sí. Entonces, chicas, ¿qué les motiva? ¿Qué les motiva esto? ¿A ser brujas qué? De todas. De todas, porque ya tú nos diste hay un curso de brujas. Yo quiero ser la gris y la roja. Tutti frutti. Puede ser arcoíris. Muchos colores. Pues creo que actualmente como que el concepto, no sé, o la connotación de bruja va más a eso, de ser una mujer libre de pensamiento, de su sexualidad y de todo lo que conlleva, ¿no? El ser independiente, el ser autónoma, el valer por sí misma y el desarrollarse en cualquier aspecto que se nos ha bloqueado como los caminos para eso. Entonces, incluso como esta cuestión de la diferencia con la dama, ¿no? Que viene de domar y es como yo no soy una dama, yo soy una bruja, en ese sentido de voy a ejercer lo que yo quiera. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me motiva. Por eso yo estoy muy conforme con que me digan bruja, porque la verdad sí soy. Sí soy. Sí, soy.
Sí, Sí me identifico con eso. Claro que sí. muy bien. Pues, híjole, creo que a lo mejor voy a dar otras vueltas en mi escoba mental. Aquí otra vez estamos. Ahorita vengo, espérense. Ando aterrizando de mi viaje. Voy al kiosco y regreso. Ahorita vengo. Ahorita Déjame hago bola de fuego, ahorita vuelvo. Déjame hago bola de fuego. Espérame. Ahorita regreso. Te transmutas. Déjame transmuto en un gato. Pero un gato blanco. Oye, sale un guajolote. No me salió. Di la vuelta para la derecha y era para la izquierda. Precisamente como en la polarización, ¿saben? De la Virgen y de la bruja. Como figuras muy pesadas. Y eres una o eres otra. Y precisamente como lo que connota la bruja, pues es algo que no se desea. Algo que tiene que ser quemado. Pues ni modo, pues ardamos, amigas. Ardamos juntas. Ay, yo. Sí. Dentro. Entonces sí moriremos quemadas. Oye, me arrepentí de lo que dije antes. Sí, guau, guau. Sí, me muero quemada. No hay bronca. Si es por ser bruja, sí. Ay, Ya sí, me vale echa el la pena. maquillaje luego. No, fíjense que la que yo traía, A ver, cuéntanos. nada más brevemente porque ya es bien tarde. Espantan. Ya espantan las brujas por acá. Ya vienen por acá. Ahí vienen por acá. Por acá por las Europas. Por las Europas, ya empiezan a salir a estas horas. Hay una anécdota de eso. Vean el video, por favor. Vean el video pasado para que entiendan por qué estamos en Europa el día de hoy y en este momento. No estaba en el video pasado, disculpen. Era Juana de Arco. Ay, Oye, yo interrumpiendo. Pero no andábamos en México. No, nos fuimos a las Europas. Fuimos a Europa. O sea, con tu escoba mental puedes llegar a donde quieras. Ah, ¿eh? Transmutación. ventajas de ser Transmútate. brujas. Sí. Traía esto. Un poquito de aquello, un poquito de esta. Sí. Y era esta muchacha que la quemaron, tenía 19 años cuando la condenaron, la Santa Inquisición, precisamente, porque se vestía como hombre. Pues era una muchachita, ¿no? Pues como cualquier muchachita en aquellos tiempos. Precisamente vivía en la época de las cruzadas y había una guerra entre Inglaterra y Francia. Esta muchacha era francesa y pues un día se le apareció Diosito o un ángel, o no sé, tuvo una visión, pues, y le dijeron, no, tienes que acompañar a tal fulano a que gane su guerra para que sea coronado porque él es el legítimo y pues ya los ingleses bye. Entonces, como de que no, dice la Juana, ¿no? Y vámonos. Claro que Agarra su caballo, agarra su espada. No, ella traía espada. Ah, pero traes para No traía espada, traía un estandarte. Porque nunca usó armas. No, ni siquiera le dieron. ¿Cómo que no traía el arco si es fuera de arco? Ay, Eso está muy raro, ¿eh? Buena pregunta. Investigarlo, amiga. Investiguen, amigos, si nos dicen nada. En los comentarios. Pero bueno, total, que en este ir y venir en la guerra, pues sí ganan los franceses, porque ella iba aconsejada por Dios y entonces todo bien, ¿no? Pero luego los ingleses la capturan y la encarcelan y pues querían deshacerse de ella porque pensaban que sí tenía poderes místicos o divinos o algo, y pues no les convenía porque era de los enemigos, ¿no? Entonces buscaron a toda costa así, no dejarla ir, o sea, no. Si ya la capturaron, ya era como para deshacerse de ella. Y entonces traían, pues precisamente como sus artilugios bajo la manga y la condenaron a la hoguera. Y la sentencia era porque era hereje. Bruja. Sí. Bruja. Sí. Y porque vestía como hombre, porque lo único que tenía pues era su con lo que iba a la guerra, pues, ya no puede ir en vestido. Perra. Déjame quitar el Yo corso. digo que tampoco a la escuela hay que ir con falda. La neta se No, hace la neta. Pero era como bien curioso, pues, cómo moldear, o sea, condicionar todo el rollo para que fuera culpable y no dejarla ir. Y pues sí, la quemaron 2 veces.
Santo Una Jesús. no era suficiente. 2 veces no, Sí, no. porque querían, o sea, ya reducir todo para que no quedara nada. Y 2 veces la quemaron. Y ya después se arrepintieron y la hicieron santa. Sí. Vale, Claro que sí. Pero, La canonizaron ahí. ¿cómo ven? No manchen, pues está bien feo. Sí. Sí, amiga. Aparte fue como su último recurso, o sea, porque le hacían preguntas para como que cayera en que si era bruja y ella como muy inteligente respondía y no salía de lo establecido por las normas de Dios o de los hombres que se creen Dios. Y era como, es que bueno, entonces como no pudo, entonces fue como de, Quemar. pues se viste como hombre y está mal, entonces hay que quemarla porque es bruja. Y luego lo que decía Dulce, ¿no? Esto la queman 2 veces porque la primera era como que eran partes de ella y nadie tenía derecho como a agarrar como si se la fueran a quedar como de recuerdo. Un recuerdo. Ajá, Un entonces souvenir. la vuelven a quemar para que queden cenizas. No manches. Y entonces como... Y aparte en el juicio no le permitieron a alguien de su país estar presente. O sea, fue como de, ¿no? Como extranjera. Ajá, y dentro de lo que habíamos visto Dul y yo era como esta cuestión también de que si se vestía como hombre, una por lo de la guerra, pero por otra era como una cuestión de protección porque como ya estaba encerrada, era como de una forma protegerse de que abusaran de ella sexualmente. Pero era como esta cuestión no se veía, era como, no, pues es bruja, entonces se viste como hombre. Y aun cuando ella dijo, bueno, puedo vestirme como mujer, prometo voy a vestirme como mujer, pues ahí fue como que no, y como no se cambió la ropa cuando le dijeron, pues ya, dije, eres bien necia, te vamos a quemar. Vámonos a la lumbre. Mira, hice una lumbrita. No, Sí, ya te prendí aquí el fogón. mira. Me siento enojada, amigas, por esto. Sí, sí, porque es como de tanta incongruencia, tanta incoherencia, como tanta estupidez ideológica, es como te vamos a quemar por bruja y había tantas cosas porque se tenía que detenerse un poquito y era como que no, o sea, por ejemplo esta cuestión que era de, o sea, se está protegiendo de que le vayan a hacer algo de violencia sexual y era como, no, o sea, eres necia y no te cambias. Es bruja. Ajá, y era como, y te quemo, o sea, aparte, como esta cuestión de ya junté todas las herramientas para quemarte y como te salvaste, entonces esto también es como... Incluso como la misma situación, pues es que no era violencia. Ajá, bueno, O sí sea, también. como, pues sí, Y yo bien, para eso estabas, ¿no? Queremos. pues sí, Era tu única función. y yo ya bien triste. Feliz de ser bruja en la actualidad. Pues sí. Mira, mientras no nos quemen. Depende. Depende de qué quemada hablamos. Pues no sé, yo creo que no ha de estar chido. Pero, pues bueno. No lo sé. Bueno, Ya me Otra voy. vez otra crisis. Otra pinche crisis. la crisis, amigas. Así nos gusta cerrar los videos. Crisis, amigas. Con crisis ya llevamos 2 días. Llevamos 2 días. No manches, ya. Suficiente, ¿no? Ya párenle ya. ¿Dónde está masacre, de favor? Ya no. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Porque hay que ir a hacer el aquelarre. Hay que ir a volar un ratito. De las escobas. En nuestras escobas, a regresar a las ¿cómo se llama? A las Américas. Ah, sí, de hecho, regresamos Porque a andamos en México Europa. porque andamos en Sí, Europa. porque andamos en las Europas. Entonces, no. A transmutarnos. Y porque Ay. el camarógrafo ya se cansó de eso. Exacto, hay que hacer por ahí un trabajo de traslado, Como si me... De transmutación. de transmutación. Para no llegar tarde, te decía. Sí, porque ya a estas horas dejan de circular las escobas. Ya es peligroso. Porque el hoy no circula, está canijo. Hoy no circuló Hay mucho mi tráfico escoba. aéreo. Sí, y pues bueno, amigos, ya saben que puras silvestradas por el puro gusto y porque podemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Adiós.